Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Bienvenidos a esta plataforma Zoom de la Fraternidad Rosa Cruz Antigua. En este día de hoy, 27 de noviembre de 2024, vamos a celebrar el 123º aniversario del natalicio del maestro Israel Rojas Romero. El nombre de iniciado del maestro fue Ragosini y quiere decir Ra, Sol, God, Dios, sin movimiento, el Dios Sol en acción. Esta plataforma igualmente la tenemos en honor al maestro Israel Rojas Romero, que fue nuestro mentor, nuestro sostenedor e igualmente nuestro fundador. Bienvenidos a esta maravillosa aula física y virtual del saber divino de los Rosacruces. Agradecemos mucho vuestra noble presencia. Con ella enaltecéis esta reunión de aniversario, la cual no tiene otro fundamento que la ofrenda de nuestro afecto, de nuestro sentido, de nuestro agradecimiento, de nuestra gratitud perenne y de nuestro fervoroso reconocimiento a la excelsitud del maestro Israel Rojas Romero, iniciador Ragosini, insigne fundador, organizador, sostenedor e instructor de la augusta fraternidad Rosacruz Antigua en nuestra querida patria colombiana. Igualmente, para nosotros es una fecha solemne, fecha propicia para invitaros a elevar nuestro sentido ideal e invocar la quinta esencia de los grandes héroes que espiritualmente regentan esta prodigiosa escuela del saber divino para atraer con nuestras mentes y nuestros corazones el amor inmenso que ellos profesan por el mundo, por la humanidad y por el maestro Israel Rojas Romero, para sentir su divina eclosión y convertir aquello en una encantada fuente de inagotable armonía, de sentido espiritual y de radiante sabiduría divina. El maestro Israel Rojas Romero nació en el municipio de Fomeque, Cundinamarca, el 26 de noviembre de 1901. Su nombre completo nos lo certifica o indica el acta de bautismo fue José Pedro Israel Rojas Romero, hijo de Anatolio Rojas y de Filomena Romero. Israel es un nombre que se ha utilizado durante siglos y cuyo significado es el que lucha con Dios. Otras de sus traducciones son el príncipe o aquel que nació para triunfar. El nombre Israel es de origen hebreo. Apareció por primera vez en las Escrituras como el nombre dado al patriarca Jacob por el ángel contra el cual luchó cuando iba camino a Betel. Este nombre proviene de la raíz hebrea Yod Shin Resh Ale Lamed, que se traduce como el que lucha con Dios. Fomique es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia de Oriente, a 56 kilómetros de Bogotá. El topónimo Fomique significa en muisco cubón, idioma muisca, el bosque de zorros. Entonces, en idioma muisca Fomique quiere decir
tu bosque de los zorros. Según el señor Joaquín Acosta Ortegón, proviene de fo, que quiere decir zorra. Me significa tú. Y que o que quiere decir bosque. Fomeque. Entonces es bosque de zorros. Fo o fu era uno de los dioses muiscas generalmente presentado por un zorro. Hasta los primeros años del siglo XVII se decía Fumeque. El 26 de noviembre de 1901, simultáneamente al despertar de la aurora de aquel venturoso día del 26 de noviembre de 1901, con los primeros resplandores del Rey de la luz y de la esencia vital, hizo su primera aspiración del aliento de vida terrenal, un niño coronado de rubios y sedosos cabellos, cuyo rostro como de ángel iluminaba aquel ambiente con la primorosa luz de dos ojos de azul profundo. Como profundo era el saber y el sentido de la verdad divina, de la cual era portador el ego grandioso y magnífico que recién llegaba, ocupando ese cuerpo angelical aureolado con la luz purísima de la excelsitud. Israel Rojas Romero, como bien lo indica su nombre entonces, Israel, soldado de Dios. La vida de un hombre se puede suponer como la de otros muchos, pero resulta que no siempre es así. Las almas en proceso constante de evolución traen viejas experiencias de un remoto pasado, transitan el presente hacia un inmediato como remoto futuro, y en cada año de escuela en este aprendizaje hay algo que se agrega en el campo de la experiencia a la madurez del alma peregrinal. Aquello fue indudablemente un acontecimiento trascendental desde el punto de vista de la expansión conscientiva de la ciencia oculta o esotérica. Una valiosa dádiva muy particular para Colombia, donde el maestro explicó y enseñó con verbo de fuego la sabiduría de la verdad, es decir, la sabiduría de la vida, porque la verdad es la vida. La más alta sabiduría es de la sabiduría de la verdad, que ha sido expresada por grandes seres a través de los tiempos, en beneficio del progreso evolutivo de la entidad humana, y en esta época fue maravillosamente manifestada con una generosidad infinita por el incomparable instructor a quien le estamos rindiendo el homenaje de nuestro corazón, al fundador y mentor de la fraternidad Rosacruzantil. La Escuela Rosacruz es la encargada de guardar los misterios de la vida y del ser. ¿Dónde realmente germinó la semilla de los Rosacruces en Colombia? Como todos sabemos, fue en la cordillera de los Andes, en un paisaje soleado y bello, donde las mañanas son de oro y las tardes de rubí, donde nacen los manantiales de agua cristalina y pura. Allí se encuentra una villa campesina de casas adorables. Allí vive una raza de hombres altos con aspecto del Medio Oriente, de piel muy blanca, de ojos azules, de carácter noble y recio, muy diferente a los nativos de esa región donde residen. Se diría elamitas, como transportados, traídos de lejanas tierras, en una estancia rodeada de arrayanes, magnolias y amapolas, donde el rocío talla en las hojas todas las mañanas un reguero de diamantes.
se señalaría muy cerca del cielo. Jugaba al alborear los 2 primeros años del siglo XX, un niño, hijo de una madre llena de sensibilidad y amor fraternal, y un padre recio, sencillo y fuerte. Allí fue donde germinó la semilla de un filaleteo que venía instruyendo al mundo desde reincorporaciones remotas. De niño, jugó con las ninfas y los gnomos, fue compañero del sol y del viento. Sus mejores amigos son los sinsontes y las mirlas. Su placer, estar muy cerca de las niveas montañas. Su gozo, respirar, sentir sus pulmones llenos de fresco aire de las mañanas. Sentir la dulce fruición del vivir, contemplar el color de la naturaleza y de las flores, contemplar a su padre regando las semillas y cuando se quedaba estático, mirando crecer los vegetales, su alma crecía más rápido que su cuerpo. Allí reconoció los números sagrados, el círculo, el sagrado cero, en el espacio sin fin, el uno en el punto, lo admiró en el radiante sol, recordó el dos, la dualidad de todas las cosas, al ver el contraste de las cosas cruzándose en todo. Reconoció el número 3 en el triángulo, en los picos de las montañas, en el cuadrado y en la cruz. Vio el número 4, el 5 en las estrellas y en el hombre con sus brazos extendidos. Así iba reconociendo la sabiduría universal. Por la forma como su padre se extasiaba contemplando las semillas de los vegetales, extendió ese conocimiento a todas las cosas y se iluminó su comprensión con primeros vislumbres de intuición. Reconoció que todas las cosas se manifestaban de una semilla. Alguna vez en el extenso labrantío vio a un céfiro remolino levantarse desde una fuente cercana. La semilla del agua la llevaría para depositarla en las nubes para que en momentos y al instante cayera torrencial aguacero. Allí aprendió el lenguaje de los animales, con lenguaje sencillo, murmurando en su interior, en su meditación. Se dejaba conducir por el diálogo interior. Sí, Señor, decía, cuando he amado y servido bien, según mis fuerzas, a Dios y a los hombres, no sé cómo decirlo, siento una ternura que no puedo vencer hacia todo el resto de la creación, sobre todo a todas las criaturas animadas de otra especie que viven a nuestro lado en la tierra, que contemplan el mismo sol y que respiran el mismo aire, que beben de la misma agua y que están formadas de la misma carne bajo otras formas, hasta el punto que parecen otros miembros menos perfectos, peor dotados por nuestro Padre común, pero en fin, miembros de la misma familia de Dios. Se refería a esos animales, a esos perros tan fieles y tan buenos servidores, que por una recompensa 1000 veces superior no abandonarían jamás a su amo pobre, al que tanto quiere, a los borreguitos saltarines que se quedaban mirando cómo a lo lejos se iba acercando a la posada y saltaban de alegría porque regresaba, mientras sus padres triscan la hierba recostados.
En el transcurso de sus meditaciones, lo rodeaban las mirlas, los sinsontes y las alondras. Las abejas parlaban con él, porque además él siempre en las mañanas dejaba miel cerca al panal para que no murieran en el frío o invierno de esas elevadas montañas. Y así pasa su juventud aquel hombre que había de iluminar a Colombia, admirando toda la campiña, viendo trotar el potro en la dehesa, mugir al toro en el celo, el color de las mariposas, admirando las rosas. Luego en Bogotá, como hombre de un alma establecida en la verdad, después de reafirmar seguramente sus pasadas iniciaciones, recuerda todo su pasado, se le hacen claras las leyes del universo, comprende su verdadera misión, funda la escuela de los Rosacruces con los ideales de los antiguos sabios. La formación psicológica del maestro fue la del positivista y práctico el señor Marde, de Atkinson, de Mulford, etcétera, que hacía que su carácter no se asociara muy bien con el pasismo, misticismo de la sociedad teosófica, que tiene realmente dos fases, y el maestro Rojas fácilmente se desprendió de la una para seguir la otra, la que todavía cultiva y seguirá cultivando con inusitado ahínco. Un domingo, entre los muchos, a eso de las 11:30 de la mañana, caminaba el maestro por una de las calles centrales de Bacatá, y en una librería de las más antiguas de esta ciudad vio algo imprevisto, inusitado y único para él, pues para otros no tendrían razón alguna tal emoción, tal experiencia. Era un libro en el cual se veía un gráfico precioso hecho en el símbolo de la rosa y un cáliz fulgurante, coronado por las palabras Rosa Cruz. Al día siguiente, lunes, fue a preguntar por el valor de la obra, pero no tenía dinero, no tenía dinero para comprarla. No vayan a creer ustedes que valdría millones de pesos. No, simplemente un peso con 20 centavos. Un peso con 20 centavos de aquella época. Pero no había un peso 20. Solicitó de sus amigos la posibilidad de un préstamo y nadie quiso prestarle nada. El maestro se quedó pensando. Ajá, hay un amigo que tiene dinero, lo puede comprar y él me lo puede prestar. Le dio la noticia acerca de la obra y el hombre, que le gustaba leer, como una saeta fue hasta el lugar y compró la obra en cuestión. Y otra vez de nuevo, como ya lo hemos mencionado, en esta incorporación o acortezamiento, como él nos enseñó desde la edad de los 12 años, es decir, en el año de 1913, este ego evolucionado comienza una búsqueda intensa y sin descanso por hallar la verdad, y como todo el que busca encuentra, como todo el que siembra recoge, y la vida nos da solamente aquello que merecemos, como fruto de todas las experiencias y luchas de pasadas reincorporaciones. Este ser magnífico, y a la edad de los 25 años, vuelve a hallar de nuevo la luz
en el sendero y hace contacto con la Rosa Cruz. Qué carácter de hombre, ¿verdad? Su alma de filaleteo se trasluce maravillosamente en las siguientes expresiones. Amante de la verdad, transitaba la vida buscando y buscando. Ninguno de los intereses humanos tenían para él trascendencia alguna, excepto la vida. Los reyes, envueltos en trajes suntuosos, hechos en talleres y casas comúnmente por humildes obreros. ¿Esa era la grandeza del rey? ¿Dónde estaba la sabiduría? ¿Dónde estaba el poder? ¿Dónde estaba el conocimiento? Esta era su tortura. Su tortura, si cabe decir, al afán de buscar la verdad perennemente por los senderos del mundo. Los buscadores de la verdad es alguien que desea entender la realidad de cada situación, aun si esto implica aceptar lo que pensábamos que antes era un error. Eso es humildad, eso es grandeza. Para este ego maravilloso fue realmente una proeza heroica llevar a cabo este trabajo en pro de la liberación de la conciencia humana bajo la férula de un ambiente clerical y dogmático que tenía sus feudos bajo el yugo del temor a Dios y a los infiernos. Fue una acción gallarda, gallarda y valiente como ninguno, cuyos detalles bien vale la pena recordar una vez, aunque sea, aunque sea a grandes rasgos, según el relato de este singular filaleteo, héroe, héroe máximo de la espiritualidad y de la sabiduría pura en Colombia, de la sabiduría de la divina verdad de la vida. Y efectivamente, así fue. Y volviendo el amigo le dijo, yo te presto la obra, pero tengo que leerla primero porque tú eres algo chifles. Y el maestro le contestó, sí, desde chiquito soy chifles, chifles de nacimiento, porque no comparto nada de aquello que no tenga que ver con la verdad, que esa es la vida que se manifiesta en todo cuanto existe. Efectivamente, así es. Leía el libro El hombre y le dijo, hay una cita en la que el autor promete instruir y guiar a la persona que quiere estudiar esa filosofía y su dirección es en Badalona, España. Préstamelo para tomar la dirección, le dijo el maestro. Déjame leer el libro, por favor, porque ese es el primer requisito, repetía el maestro. De eso no te preocupes, le dijo el amigo. El maestro estaba muy ansioso y al fin el amigo le facilitó la dirección del autor e inmediatamente le escribió al maestro Viracocha. A los pocos días entró a su trabajo y a los 10 minutos aproximadamente un muchacho del correo tiró un sobre azul. Allí estaba la contestación del maestro Viracocha y dijo, este es el hombre providencial que yo necesito. Este hombre es sabio, este hombre es poderoso y este será el guía de mi vida. Leyó temblando aquella carta. Se recogió en la lectura de la primera página en la que noblemente lo invitaba
el maestro Huiracocha a seguir en búsqueda de la verdad. Muy emocionado, leyó la carta en la cual Viracocha le pedía el favor de enviarle la fecha de nacimiento, día y hora. Ese mismo día, la carta de contestación salió a cumplir su destino y unas cuantas semanas más tarde llegó una segunda preciosa carta, firmada por Viracocha. En ella decía que el solicitante había estudiado esoterismo en pasadas edades y que por tal razón lo aceptaba como discípulo. En el párrafo siguiente le daba instrucciones propias para su estado, las que el favorecido puso en práctica casi inmediatamente. Relátame usted todo lo que experimente. Este era el otro párrafo de la carta del señor Huiracoche. En algunas semanas más, el maestro Krumheller escribió una carta en la cual decía que sería muy conveniente tratar de organizar un aula para iniciar estudios serios de la más trascendental de todas las ciencias, como es el estudio de la vida en sus múltiples modos de manifestación para conquistar el sentido de su esencia. Así pasaban las horas y los días, hasta cuando el 27 de abril del año de 1928 se hizo la primera reunión formal para la fundación del Aula Rosacruz. Se iniciaron estos trabajos con un calor y un entusiasmo nada comunes, solamente una dama y 6 caballeros. Más tarde, como hacia el 3 de mayo de 1928, el señor Heller escribe una carta dirigida a los hermanos Israel Rojas, al señor José Tomé da Silva de Oliveira, al señor Tobías Ferro, a Guillermo Fraile, a Luis Sánchez, a Jorge Rangel y a Vicente Rodríguez, en el cual les decía que mucho gusto les había dado allá en el templo, que habéis formado una logia Rosacruz en la hermosa capital Bogotá, y todo lo que pueda hacerse desde aquí para ayudar a vuestro progreso será hecho. Empezaba a cosechar el maestro Israel Rojas frutos de su trabajo. La Fraternidad Rosacruz y demás con su acta constitutiva y el estudio del esoterismo y la cábala era el objeto principal de esta fundación. Ese es el origen de la escuela encarnada en el maestro Israel Rojas Romero, allá en las níveas montañas de una vereda llamada Guachavita, cerca de Fomeque, Cundinamarca. Un verdadero superhombre con una inteligencia formidable, sensible, iluminada por el sol de la comprensión de los misterios de todas las edades. Guerrero de la verdad que nos está haciendo comprender las leyes de la vida con las enseñanzas de esta escuela fundada por él, que como herencia bendita recibimos de su amante corazón. El iniciado Ragosini es un verdadero verbo de vida, como ya se dijo. Explicó y enseñó con verbo de fuego la sabiduría de la verdad, es decir, la sabiduría de la vida, porque la verdad es la vida. Señor Hermes, Buda, Pitágoras, Rama, Krishna, Jesús de Nazaret han hablado del verbo de vida como único poder y la verdad de la vida. Esto es lo incógnito, es lo profundo que existe precisamente en el ser humano
Y a ese incógnito se refiere admirablemente el maestro Israel Roja Romero cuando dice, de tal manera que esa incógnita es omnipresente, está en todas partes, no se le puede ver ni se le puede definir, pero su función ultra armónica es siempre constante. Cuando se pierde aquella armonía, se pierde la armonía de todo el ser, de toda la naturaleza humana del hombre, y la naturaleza divina se oculta, porque la naturaleza divina es eso, es esa divina incógnita. Ese incógnito es lo más hondo, es lo más profundo o interno del ser humano. Allí gravita la verdad, el sentido, la sensación de que hay algo sutil y delicado, que es lo real del ser y de las cosas. Ese algo incógnito, desconocido, poderoso, ideal, se oculta tras la verdad de las cosas concretas, pero sin embargo, es la trascendente realidad donde se origina toda la existencia, no solamente en este mundo terrenal, sino en la eterna infinitud del cosmos. Se oculta la interioridad anímica del ser y de la conciencia. La conciencia es un platillo de la balanza. Del otro lado está la imaginación. Es el centro ignoto pero omnipresente, permanente y constante. Ese algo incógnito, desconocido, ha sido buscado con ansiedad infinita por las almas espiritualmente dinámicas de todos los tiempos. Nos instruye precisamente el maestro Israel Rojas en el sentido de que desde tiempos inmemoriales ha habido seres catalogados como de naturaleza divina, que han logrado sentir aquella realidad trascendente y que por lo tanto aparecen como luminarias de este planeta y se hace historia de ellos, emergiendo en primer lugar Hermes Trismegisto, el tres veces grande. Pero ¿fue Hermes un dios, un hombre o simplemente un mito? El mito aparentemente se convierte en realidad latente cuando nos extasiamos con el conocimiento de sus 7 principios, cuya grandeza no será superada jamás. El Dios se concreta en la gran sabiduría de tales principios que tales principios contienen y el hombre se humaniza a través de su luminoso pensamiento que ha servido de norma fundamental a grandes culturas como la egipcia, la griega, etc. La segunda estrella luminosa que aparece en el transcurso de la historia es el insigne Rama. Nos dice el maestro, Rama es el avatar que hace revivir el sentido espiritual cuando la fuerza demoníaca de los sentidos físicos conducen al hombre al punto concreto generador de las formas, obteniendo de ellos la sensualidad a través de la función fisiológica de la potencia creadora, en la cual encarna físicamente la fuerza del verbo que se hace carne para convivir con el género humano, en el cual la piedra negra, el hombre de barro, se transmuta por la virtual potencia del sonido en divino avatar mediante su trabajo subliminal a través del tiempo y del espacio. Después de Rama aparece Krishna con su hierática figura aureolada por el verbo fecundo y hace revivir la llama del sentido espiritual que había languidecido.
porque se iba alejando en el templo la vibrante voz de Rama, pero en aras de la brevedad del tiempo, digamos que el último avatar que hizo ostensible la obra de enseñar y expandir la verdad de las colectividades humanas fue el adepto de Nazaret. Han pasado los tiempos, más de 2000 años, que el nazareno, vagando por los valles de Judea, lanzaba al mundo su mensaje de amor. Sus frases eran plenas de ritmo y de encantadoras melodías, porque así es todo aquel que se ha sintonizado con el verbo de vida, un divino exponente del poder del sonido, una llama vibrante que anda unificando con su hilo misterioso a todas las cosas, pero sin ligarse a ninguna. Fue el Señor del Amor, la rosa de Charón, el verbo de vida. El verbo de vida es lo humano de lo divino en el hombre. Fue un gran sabio, un gran cabalista y un gran incomprendido. Sus enemigos y contradictores lo crucificaron y le dieron una muerte espantosa, pero tuvo un discípulo, su discípulo amado, Juan el Evangelista, cabalista como su maestro. Vino a Colombia en el recién pasado siglo XX y dejó esta escuela maravillosa y con ella el tesoro más grande de la sabiduría que pueda tenerse noticia en los fastos de la historia del mundo. A ese ego generoso y sabio, magnífico ser, a quien estamos recordando y rindiéndole el homenaje de nuestro amor ideal, esta noche de armoniosa plenitud espiritual, dejemos que Él mismo exprese la semblanza de su divino Maestro. Escuchemos otra vez el sentido de amor y devoción que siempre guardó y guarda a su memoria. Decía, las palabras y emociones arrítmicas destruyen gradualmente nuestras vidas, en tanto que nuestros sentimientos nobles construyen, dignifican y elevan nuestra existencia. La palabra es el poder creador que desarrolla fuerzas, activándolas para el bien o para el mal, según el uso que hagamos de ella. El verbo de vida, el sonido creador, es el pilar esplendente del templo grandioso donde palpita la divinidad. Dentro de los conocimientos de los poderes que encarna el verbo está el conocimiento del poder máximo que se pueda obtener por la educación y la sublimación de la palabra. Estas palabras del discurso predilecto del gran sabio y cabalista Jesús de Nazaret, de evangelista Juan, de profundo contenido, las trajo nuevamente con distinto lenguaje el ahora instructor cabalista Raposini, para decirnos que el poder omnipotente del verbo, del sonido que conmueve los mundos, engendra, forma y transforma todas las cosas con su potente dinamismo. Maestro Rojas desarrolló por natural comunicación de los sentimientos maternos la fuerza divina del afecto, la poesía, lenguaje de los bardos. Habló en su corazón y con esa lira cantó a la vida. Esa poesía tenía mucho de filosofía y bastante de la aromada esencia del sentir. Tiene una poesía maravillosa y linda que traigo en este momento solemne y se llama El poema de vida y amor.
El maestro decía, yo soy poeta que cantando a la vida, yo soy poeta que cantando al amor, amo la rosa, flor de la vida, amo a la vida en divino esplendor. Solo el poeta que siente la vida es el poeta que siente el amor. Amor es la vida que anima al poeta, como vida es la esencia que anima la flor. Yo soy poeta de la rosa en la cruz, pues la cruz es la forma do se encarna la vida, y la vida es la rosa en divina eclosión. Yo soy poeta que cantando a la vida, yo soy poeta que cantando al amor, amo la rosa, flor de la vida, amo la vida en divino esplendor. Y la vida es la rosa de mi corazón. En su, en su divina de iniciado y trabajo en bien de la humanidad del maestro Israel Rojas, el día 3 de mayo de 1928, recibió una carta en la cual el señor Krumheller le dice que con mucho gusto y alegría les ha dado a todos allá mucho gusto y alegría por la formación de la Logia Rosacruz en Bogotá y que se alegra de que todos los fundadores o la mayoría de los fundadores eran teósofos. Algo que realmente ayudó ya que surgiera esta maravillosa aula de los Rosacruces. Esta carta, como les decía, fechada el 3 de mayo de 1928. Igualmente, en la carta número 18 de mayo 11 de 1932, el señor Krumheller se alegra por la primera iniciación del maestro Israel Rojas Romero. En esa carta, fechada, como ya les dije, en mayo de 1932, el 11, le dice que ha tenido mucha alegría que recibiera la primera iniciación y donde que ahora le indica que como los iniciados puede elegir su nombre esotérico y le suplicó que por favor esté seguro que la cosmosofía en, encuentra todo el saber que se ocupa, de la cual se ocupa la Fraternidad Rosacruz. Yo me alegro mucho que usted esté tan animado, dice el maestro, pero no haga nada que no esté siempre bajo los auspicios de la gran Fraternidad Blanca, Rosacruz, porque esto ha sido ahora y será siempre. En su inmensa, en la carta de número 24 que le mandó el maestro Rojas, el maestro Krumheller al maestro Rojas, le dice y lo felicita que el maestro ha sido ascendido a comendador de nuestra orden. Dice el maestro, soy ahora el único gran comendador. Y como no sé si vive el maestro Paima, dice que es muy posible que el señor Heller tenga que asumir la jefatura de la iglesia gnóstica y que además tiene que revivir el rito masónico de Memphis Mizraim. Entonces, lo
lo atiende el maestro y le dice que por favor tenga en cuenta estas cosas. También decía el maestro que la ciencia Rosacruz, dice, la ciencia Rosacruz inspiró mi vida. En ella encontré el sentido del humano existir, la razón del vivir, la esencia del amor y el saber que en ella transito en el barco de la mar, que es su propósito y su fin. Hacia ella invito a mis amados hermanos, si quieren ser y saber que solamente la vida es la esencia de todo, porque es, ha sido y será lo eterno y ahora. He allí el divino ideal y su base para sentir y saber que quien ama comprende y quien comprende sabe y el que sabe siente que amar es vivir en la plenitud que da la existencia, que es amor y conciencia, siendo la esencia del divino ideal. Israel Roja Romero, con su rúbrica, con su firma. El maestro, durante su vida y como director de la Fraternidad Rosacruz Antigua, escribió sin número de obras. Entre ellas tenemos los grandes azotes de la raza, cúrese comiendo y bebiendo, por los senderos del mundo, el sentido ideal de la vida, espiritualismo y evolución, la cultura íntima del joven, dignificación femenina, el problema del mundo, el enigma del hombre, la fuente de la vida, la salud de la mujer, logosofía, Vipassana, manual rosacrucista, cultura íntima del joven, el secreto de la salud y la clave de la juventud, así como igualmente escribió sin números cursos de internos de santa y divina cábala, de alquimia, de gnosticismo, filosofía, espiritualismo, ciencia Rosacruz, psicofisiología, hierosofía, cristianismo Rosacruz, en fin, una gran obra, grande y maravillosa. Aquí presentamos algunas de sus obras como Logosofía, el enigma del hombre, cultura íntima, y algunas fotografías en el aula de Bogotá y en otros lugares, en salidas especiales, en su obra Por los senderos del mundo, la salud de la mujer. Aquí vemos en una foto al maestro saliendo del aula en la calle 21 con algunas damas y caballeros acompañados, muy seguramente después de un domingo de la Santa y Divina Cábala. Encontramos igualmente unas fotografías de sus obras maravillosas, como La Rosa de Vida, Secreto de la Salud, el espiritualismo y evolución, una reunión en la casa del hermano Jesús González, en compañía del hermano Jeremías y la hermana Nora Cabrales. Tenemos aquí igualmente algunos, algunas revistas Rosacruz, la revista Rosacruz de Oro, y sin número de folletos, una obra literaria extraordinaria y maravillosa del maestro Israel Rojas. Aquí tenemos todas sus revistas Rosacruz empastadas, el maestro con la obra Rosacruz, reuniones y demás. Psicofisiología, las 7 escuelas del esoterismo tradicional, las conferencias esotéricas sobre el concepto Rosacruz del cosmos, ampliaciones de la obra del concepto Rosacruz del cosmos del señor Heindel,
El maestro, antes de su partida el 3 de julio de 1985, nos dejó este mensaje. Hadas y caballeros de la orden, trabajad por sentir la esencia misma de la vida en vuestro ser, y así llegaréis a realizar la propia divinidad subyacente en ella. Hermanas y hermanos, señoras y señores, para terminar esta intervención recordatoria del último natalicio del muy noble y muy sabio cabalista y maestro, quien con tanta eficiencia nos instruyó y nos sigue instruyendo acerca del eterno saber de la vida, y que con gran sentido de nobilísimo servicio quiso darnos a comprender en esta oportunidad el misterio del Verbo tan admirablemente enunciado en los primeros versículos de Juan, el discípulo amado. Los invito a escuchar con verdadera devoción esta invocación de Él al magno misterio de los misterios. Oh Verbo de vida, ¿cuándo podremos comprender tu omnipotente valor y tu divina trascendencia? Es esta labor sutil y delicada que como espiritualistas debemos de emprender para realizar nuestros más elevados ensueños y nuestras más nobles aspiraciones. Que nuestra palabra, que nuestro verbo sea el ábrete sésamo, que contenga el poder de abrirnos el misterioso templo para ponernos en comunicación con lo trascendente de la vida, con lo radiante y maravilloso de la existencia. Gloria al Maestro, gloria al Maestro Israel Rojas Romero, gloria al iniciado Ragosín. Ahora, mis queridas hermanos, vamos a llevar a cabo nuestro brindis en honor y con mucha gratitud hacia el maestro Israel Rojas Romero. En primer lugar, recordemos con este brindis levantando nuestra copa, que la luz del conocimiento penetre en las almas y el amor vibre en los corazones, despertando así al Cristo latente en todo ser que siente, piensa y vive. Maestro Israel Rojas Romero, iniciador Ragosini, muchas gracias, y a usted gratitud eterna, Maestro. Espíritu solar, luz de vida, brindemos con esta copa de vino, símbolo del fuego que radica en nuestra sangre, y este pan, expresión simbólica de nuestro cuerpo, como directa emanación y concreción del espíritu solar para manifestar la vida. Salud, salud, salud. Gracias, maestro. Ha iniciado Ragosí. Gracias, hermanas y hermanos.